Benvidos a esta 39 Feira Deza e 29 concurso Fisón e terceiro Open. Vamos entonces a comenzar ca sección número 1, xatas de 5 a 7 meses, sección patrocinada por Irmáns Picaño. Os gandeiros que vayan a participar con animales en esta sección, por favor, os vamos acercando a pista. Número 103, de Ganadería Carro, por favor. Número 105, de Ganadería Carro. Número 106, de Ganadería López Fontenla. Número 2201, de Ganadería Fontenla. Número 109, de Ganadería Anila. Número 110. 110, por favor. Que pase o número 111, de Ganadería Rubio. Número 110, por favor. Número 110, como non entre en un minuto, queda fora de pista. Número 110, por favor. Número 109, pase ao seu sitio, por favor. E número 110. Número 109. Xavi, pasa de diante.
Miguel, detrás de Xavi. Nestes intres damos por pechada esta sección de 5 a 7 meses patrocinada por Irmáns Picaño. Recordar ao público que este concurso, este 29 concurso Feira Deza e Terceiro Open, está a ser xulgado por Julián Rodríguez Pérez, xuez internacional de CONAFE.
Hola. Sección número 1, xanta de 5 a 7 meses, sección patrocinada por Irmáns Picán. Esta é a colocación do xuiz, agora dará a súa explicación. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Julián Rodríguez, soy ganadero de Asturias, soy el encargado del juzgamiento de este concurso el día de hoy. Empezamos el concurso con una sección no muy larga, pero con animales realmente correctos, todos ellos, donde destacan los dos animales colocados en las dos primeras posiciones, dos animales muy parejos entre sí, pero hoy el posicionamiento de las patas cuando están paradas, así como un poco más de apertura de costilla, hace que el animal blanco tenga preferencia sobre el animal negro colocado en segundo lugar. Segunda sobre tercera, una posición más fácil, donde esa feminidad en la cabeza, en el cuello, un animal más descarnado a nivel de nalgas, de grupa, aventaja al animal colocado en tercer lugar. Tercera sobre cuarta, un animal con más estructura, más apertura de costilla, mejor direccionada que el animal colocado en cuarto lugar. Cuarta sobre quinta, dos posiciones también que tuve dudas, pero esa curvatura de las patas en animales tan jóvenes hace que el animal colocado en cuarto lugar tenga preferencia sobre la bonita ternera colocada en quinto. Enhorabuena a todos y un fuerte aplauso, por favor. Parfet Bubela, de ganadería Anila. Colocada en tercer lugar, el número 111, o Rubio Boom Pacman, de ganadería Urrubio. Colocada en cuarto lugar, Casanova Vanessa Fight, de ganadería Carro. Y colocada en quinto lugar, Kimona Architez CLG, de López Fontella y otro. Un fuerte aplauso, por favor. Sí, a continuación, sección número 2, xatas de 8 a 10 meses, sección patrocinada por Progando. Por favor, gandeiros que vayan a participar con animales en esta sección, que os vayan acercando a entrada de pista. Número 201, número 202, 204... 205, 206 y 207. Por favor, que os vayan acercando a los animales a pista.
Sí, vayan entrando en pista, por favor. 201. 201. Vaya facendo entrada en pista. Si fai entrada en pista o 201 de Ganadería Anila. Co 202 entra Ganadería Carro. 204. Dorsal 204 de Ganadería Carro. Número 205, Ganadería Pistulario. Número 206, Ganadería Santomé. Y con número 207 de Ganadería Anila damos por pechada esta sección de xatas de 8 a 10 meses, sección patrocinada por Progando.
Sí. Sí. Estas son por Suez, estas son para ti. Que toma un micro, xa. Vale, xa vai seguir onde vai, non? Sí, esta é a colocación desta sección número 2, actas de 8 a 10 meses, sección patrocinada por Progando. Quero lle recordar ao público que este concurso, este 29 concurso Feira Deza terceiro Open, está a ser xulgado por don Julián Rodríguez Pérez, xuez internacional de CONAFE. Agora dará a explicación desta segunda sección. Bonita sección en el centro de la pista, con dos animales realmente destacados en las dos primeras posiciones, dos animales fabulosos, muy femeninos, muy balanceados los dos, muy bien unidos, pero hoy ese cuello más largo, esa cabeza más femenina, esa grupa más ancha, más descarnada y sobre todo esa movilidad de las patas posteriores cuando camina y cuando se paran hace que el animal que hoy ocupa la primera posición aventaje a la bonita ternera colocada en segundo lugar. Segunda sobre tercera, una ternera más angulosa, con mejor estructura, mejor capacidad y mejor movimiento de las patas posteriores que la bonita ternera colocada en la tercera posición. Tercera sobre cuarta, dos posiciones parejas, pero esa colocación de los isquiones en la grupa y esa curvatura de las patas posteriores cuando caminan hace que el animal tercero aventaje al animal colocado en cuarto lugar. Cuarta sobre quinta, una posición fácil donde ese animal más femenino, más largo, más alto, aventaja claramente al animal colocado en quinta posición. Fuerte aplauso y enhorabuena a sus propietarios. A colocación desta segunda sección queda colocada en primer lugar a número 204 Casanova Sugus Choice de Ganadería Carro. Colocada en segundo lugar a número 202 Casanova Mr. Cire Choice de Ganadería Carro. Colocada en tercer lugar a número 205 Monín Brasilia de Ganadería Pistulario. Colocada en cuarto lugar a número 207 Anila Delta Lambada de Ganadería Anila. Y colocada en quinto lugar a número 201 Anila Parfet Perfecta de Ganadería Anila. Un fuerte aplauso, por favor.
Sí. Vamos entonces ca última sección de xatas, sección número 3, xatas de 11 a 14 meses, sección patrocinada por Nudesa. Y por favor, os ganaderos que vayan a participar en esta sección, que os vayan acercando a pista, por favor. No, de Nudesa. Mira, pues aquí, mira, fíjate. No, sí, pero este todo cambiou no pa 23. Cando cambiou? A canho dixo? Claro, a min a nosa Aquí, o catálogo é o que está. Nudesa é a que patrocina Nudesa. xa, pero ela tamén. Pero ela, quen é ela? Vamos a ver. Así que nos pregunta a mí, se nos apunta, Creo que sabía que lle mandou. pois pon aí a Nudesa. Por este Nudesa No, no, a ver, aí non pudo haber cambiado que iso dos cojones, pero isto é como estaba no libro, no catálogo está así. A min as cousas están a dicir con tempo, e xa teño dito, pero o viernes. Aquí é Nudesa e é Nudesa, que está aquí. Poñe na pantalla. Nudesa. Poned Nudesa. Vamos entonces a comenzar ca sección número 3, xata de 11 a 14 meses. Sección patrocinada por Nudesa. Número 301, Ganadería Costa. Vai entrando en pista, por favor. Cojones, hasta cambian as cousas agora, no último momento. Isto é un puto cachondeo. Número 301, por favor. Ganadería Costa. Número 302, de Ganadería Nila. Número 303, López Fontenla. Número 304, fai entrada Rei de Miñotelo. Número 305, Ganadería Rei de Miñotelo. Dorsal 306, por favor. Ganadería Carballeiras. 306. Para entrada co 305, Rei de Miñotelo. Dorsal 306, Ganadería Carballeiras. Número 307, fai entrada Casa Pozo. Co 308, Ganadería Quinteiro.
Co número 309, Finca La Asunción. Co 310, Finca La Asunción. E pechamos esta sección co dorsal número 311, Ganadería Rei de Miñotelo. Xatas de 11 a 14 meses.
Sí, esta é a colocación desta sección número 3, xatas de 11 a 14 meses. Sección patrocinada por Nudesa. Bien. Bien, impresionante sección tenemos ahora mismo en pista. Animales sobresalientes, sobre todo en las 4 primeras posiciones. Encabeza esta categoría el animal con mejores patas, un animal muy equilibrado, muy anguloso, con muy buena apertura de costilla. Pongo primera sobre segunda, principalmente por esa calidad de hueso, esa movilidad de las patas posteriores cuando camina, así como una mayor apertura y profundidad de costilla a día de hoy. Segunda sobre tercera, una posición más fácil hoy, donde esa largura, esa altura, esa grupa más larga, más ancha, más descarnada, aventaja al animal bonito, colocado en tercer lugar. Tercera sobre cuarta, 2 posiciones parejas, pero esa potencia en el tercio anterior, esa curvatura de las patas hace que aventaje el animal colocado en tercero sobre el animal negro colocado en cuarto lugar. Cuarta sobre quinta, ya una posición más fácil, donde esa uniformidad de todo el animal, con esa costilla abierta, profunda y separada, aventaja claramente al bonito animal colocado en quinto lugar. Enhorabuena a todos los propietarios y un fuerte aplauso, por favor. Sí. A colocación desta sección número 3, xatas de 11 a 14 meses, queda colocada a primeira en lugar a número 309, Asunción Cruz Abul Carmen, de ganadería Finca La Asunción. Colocada en segundo lugar a número 307, Pozo Fitter 0259, de Casa Pozo. Colocada en tercer lugar a número 305, Rey Dani Bragina, de ganadería Rey de Miñotelo. Colocada en cuarto lugar a número 304, Rey Jacobi Bruna, de ganadería Rey de Miñotelo. Y colocada en quinto lugar, Asunción Quindoc Chanel, de Finca La Asunción. Un fuerte aplauso, por favor. Sí. A continuación, sección número 4, xata campeona Feira Deza. Sección patrocinada por Aira.
Os gandeiros que van a participar neste campeonato, por favor, que os vayan xa acercando a pista, que vamos a proceder. Da sección número 1 a número 109 e 110. Da sección número 2, 207 e 201. E da sección número 3 a 306 e 302. Entra en pista número 109. Ganadería Anila. 110 Carballeiras. 207 Anila. 201 Anila. 306 Carballeiras e 302 Anila. Sí, vayan preparando tamén os animales que van a participar na sección número 5 na Xata Campeona Open. Dorsal número 105, 109, 204, 202, 309 e 307.
Sí, a continuación, sección número 4, Xata campeona Feiradeza, sección patrocinada por Aira. Ahora o señor Suís, Julián, vai a marcar a campeona e a subcampeona Feiradeza 2024. Bien. ¿Sí? Ahora. Sí, llegamos al primer campeonato del día de este concurso de Feiradeza. En el centro de la pista, 6 animales muy correctos, todos ellos, muy angulosos, con muy buenas patas, pero debemos escoger 2, que serán los que marque a continuación. Sí, en esta ocasión, para ternera campeona de Feiradeza, me quedo con la ternera que vence la primera categoría, como su campeona la de la tercera, principalmente por esa curvatura de las patas posteriores, un poco más refinada también toda ella en la cabeza y el cuello, y una costilla más abierta, más profunda y mejor direccionada que la bonita ternera como su campeona. Fuerte aplauso y enhorabuena. Campeona, Xata campeona Feiradeza, o dorsal número 109, Anila Parfet Bubela, de ganadería Anila. Y como subcampeona, o dorsal número 306, Carballeiras Hanna Aderín, de ganadería Carballeiras. Un fuerte aplauso, por favor.
Sí. A continuación. Sí. Hola. Hola. Mira, déjalo abierto. Xata campeona Open, sección número 5, sección patrocinada por Fariña. Entran en pista da sección número 1 o dorsal número 105 e 109, por favor. Vaya entrando en pista, 105, 109. Da sección número 2, 204, 202. E da sección número 3, dorsal número 309 e 307. Sí, 105. ...105 de ganadería Carro... ...109 de ganadería Anila... ...204... de ganadería Carro... ...202 de ganadería Carro... ...309... de finca La Asunción... ...e 307... Casa Pozo.
Llegamos al campeonato de terneras de este Open con 6 animales realmente extraordinarios, todos ellos. Animales muy angulosos, animales muy uniformes, todos caminan sobre unas grandes patas, y a continuación procederé a marcar la que va a ser la ternera campeona del Open y la ternera subcampeona. Xata campeona número 204, Casanova Subus Choice, de Ganadería Carro, y como subcampeona a número 309, Asunción Cruzabul Carmen, primeira, de Finca La Asunción. Un fuerte aplauso, por favor. Como dije antes, todas las 6 finalistas, unas terneras extraordinarias, pero hoy aventajo la ternera campeona sobre la subcampeona, un animal más fuerte en el lomo, con una grupa más ancha, más descarnada y con un mejor nacimiento de la cola dentro de ella que la impresionante ternera colocada como subcampeona. Enhorabuena a sus propietarios y un fuerte aplauso, por favor. Sí, a continuación pasamos a sección de xovencas, sección número 6, xovencas de 15 a 18 meses. Sección patrocinada por Maxi Deza. Os gandeiros que vayan a participar con animales en esta sección, por favor, que os vayan acercando a pista. 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608.
Vamos entonces a facer entrada ca sección 6 de Sobenca de 15 a 18 meses, sección patrocinada por Maxi Deza, e vai entrando, por favor, dorsal número 601, vai entrando en pista, por favor. Faga entrada en pista, número 601, de Ganadería Carro. 602, por favor. ...602, Ganadería Santomé. ...605... ...605, por favor... ...605, Ganadería Carballeiras... ...que faga entrada en pista, por favor... ...606, Rei de Miñotelo... ...dorsal número 607... ...Rei de Miñotelo... Entra en pista dorsal número 607, Ganadería Rei de Miñotelo. Dorsal número 605 y 608, por favor. ...605... Dorsal número 605, por favor. Número 605, Ganadería Carballeiras, faga entrada en pista, por favor. Y 608 de Ganadería Carballeiras. 605, adiántate, por favor. ...605, ocupa tu posto. Miguel, ocupa tu posto, por favor. Despois o do 602. E nestes intres se dá por pechada esta sección número 6, Xovenca de 15 a 18 meses.
Sí, esta é a colocación desta sección número 6, xovencas de 15 a 18 meses, sección patrocinada por Masideza. Ahora don Julián dará a súa explicación da colocación desta sección número 6. A ver, ¿las veo o no? Sí, ¿Las sí, veo o no? estará fácil, ¿no? Bonita sección para empezar el juzgamiento de las novillas. Empezamos la sección con una fácil ganadora. No es el animal más alto de la categoría, pero sí es el animal más equilibrado, más femenino, que posee las mejores patas. Son estas patas, este equilibrio, esta apertura de costilla y dirección, la que hacen colocar el animal primero sobre el bonito animal colocado en segundo lugar. Segunda sobre tercera, dos posiciones que realmente he tenido muchas dudas, pero ese posicionamiento de las patas posteriores, principalmente cuando se para, así también como una mayor fortaleza del lomo, hacen que coloque el animal negro aventajando al animal colocado en tercer lugar. Tercera sobre cuarta ya es una posición más fácil, donde ese descarne, ese mejor momento para el concurso, con esa costilla más profunda, más abierta, también en la cabeza y en el cuello, hacen que el animal colocado en tercer lugar aventaje claramente al cuarto. Cuarta sobre quinta, dos posiciones también parejas, pero ese movimiento de las patas posteriores cuando caminan, mejor colocadas, mejor direccionadas que el animal colocado en quinto lugar, hacen que el animal colocado en cuarto lugar supere el siguiente. Enhorabuena a todos y muchas gracias. A colocación desta sección número 6 queda colocada en primer lugar a número 606, Rei Hach Amara, de ganadería Rei de Miñotelo. Colocada en segundo lugar a número 608, Carballeiras Moving Cóncava, de ganadería Carballeiras. Colocada en tercer lugar a número 607, Rei Haas Soraya, de ganadería Rei de Miñotelo. Colocada en cuarto lugar o dorsal número 605, Carballeiras Nasbil Sara, de ganadería Carballeiras. E colocada en quinto lugar a número 601, Casanova Alinca Fitters, de ganadería Carro. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, sección número 7, xovencas de 19 a 26 meses. Sección patrocinada por Jomave. Os gandeiros que participen con animales en esta sección, por favor, que os vayan acercando a entrada de pista. Dorsal número 701, 702, 703, 704 e 705.
Vamos entonces a entrar en pista, por favor. Dorsal 701. Entra en pista dorsal número 701 de Ganadería Carro. Co dorsal número 702, Ganadería Carballeiras. Co dorsal 703, dorsal 703, entra en pista Rey de Miñotelo. ...704... ...704... Ganadería Santomé. Y con dorsal 705 de Ganadería Rey de Miñotelo damos por pechada esta sección número 7, xovencas 19 a 26 meses.
Sí, esta é a colocación do xuíz desta sección número 7, xovencas de 19 a 26 meses. Muy buena sección para acabar, ahora mismo en pista para acabar las secciones individuales con dos novillas extraordinarias en las dos primeras posiciones, dos posiciones que me han creado muchas dudas, pero al final la limpieza, tanto en la cabeza, en el cuello, como en la grupa, también así como unas patas mejor aplomadas, más finas que del animal colocado en primer lugar, me ha decantado la balanza sobre la extraordinaria y potente novilla colocada en segunda posición. Segunda sobre tercera, una posición más fácil, donde esa fortaleza del lomo, esa movilidad de las patas y esa colocación de las mismas debajo de la grupa hace que la posición sea clara. Tercera sobre cuarta, un animal con más estructura, más anguloso que el animal colocado en cuarto lugar. Y cuarta sobre quinta, un animal con esa fortaleza del lomo, esa feminidad tanto en la cabeza como en el cuello y esa angulosidad hacen que sea una posición fácil al día de hoy. Enhorabuena a sus propietarios y un fuerte aplauso, por favor. A colocación desta sección número 7 queda colocada en primer lugar o dorsal 705 Rei Thunderstorm Holly, Rei de Miñotelo. Colocada en segundo lugar Casanova Gigi Blasca, de Ganadería Carro. Colocada en tercer lugar Rei Has Ciana, de Rei de Miñotelo. Colocada en cuarto lugar Carballeiras Happen Lolita, de Ganadería Carballeiras. E colocado en quinto lugar Santomé Alta Spring Chispa, de Ganadería Santomé. Un fuerte aplauso, por favor. Sí, a continuación, sección número 8, Xovenca, campeona Feiradeza. Sección patrocinada por Xenética Fontao. Os gandeiros que vayan a participar con animales, por favor, que os vayan acercando. 608, 605, 702 e 704.
Dorsal 608, por favor. Ganadería Carballeiras. Dorsal 605. Ganadería Carballeiras. Dorsal 702. Ganadería Carballeiras. E dorsal 704. Ganadería Santomé. Llegamos al segundo campeonato de la mañana, campeonato de novillas de Feira Deza, cuatro grandes animales en el centro de la pista, animales muy uniformes, muy balanceados, que seguro harán unas grandes vacas. Y ahora, a continuación, vamos a marcar la novilla campeona y la novilla subcampeona de Feira Deza. Xa está campeona Feira Deza, a número 608, Carballeiras Movín Cóncava, de Ganadería Carballeiras. E como subcampeona, a 605, Carballeiras Nasbil Sara, de Ganadería Carballeiras. Un fuerte aplauso, por favor. Una extraordinaria novilla para ganar este campeonato de Feira Deza, un animal muy anguloso, muy descarnado, que aventaja
Aventaja a la subcampeona por esa limpieza en las costillas, en la cabeza, en el cuello, por ser un animal un poco más alto también, un poco más balanceado y mucho más anguloso que el animal como subcampeón. Enhorabuena a su propietario. Sí, a continuación, sección número 9, Xovenca Campeona Open. Sección patrocinada por Toimil. Por favor, os dorsales 606, 608, 705 e 701 que vayan facendo entrada en pista, por favor. 606 de Rei de Miñotelo, 608 de Carballeiras, 705 de Rei de Miñotelo e 701 de Ganadería Carro. Entra en pista Rei de Miñotelo co dorsal 606. A continuación 608 Ganadería Carballeiras co 705 Rei de Miñotelo e co 701 Ganadería Carro.
Xovenca campeona Open. Hombre. Bien, llegamos al campeonato de novillas. 4 novillas de un nivel altísimo, dignas de cualquier concurso nacional o internacional. Animales uniformes, equilibrados, angulosos, todos ellos, con unas grandes patas, pero solo nos podemos quedar con 2, que serán las que marca a continuación. Xovenca campeona Open, dorsal número 606, Rey Samara de ganadería Rey de Miñotelo. Y como subcampeona a número 705, Rey Thunderstorm Holly de ganadería también Rey de Miñotelo. Dos novillas realmente extraordinarias, 2 novillas en una condición corporal óptima para el concurso, muy similares la una a la otra, pero hoy esa colocación de los guiones en la grupa, esa costilla más profunda, esa base del pecho más poderosa, también así que se desplaza hoy más naturalmente, hacen que la novilla campeona merezca sinceramente el título de novilla campeona del Open. Enhorabuena a sus propietarios y un fuerte aplauso, por favor.
Bueno, vamos pasando. Voy a poner aquí na hora. Santo Tomé. Pero digo yo que veña, logo. Xa temos todos ali, Xa está. Sempre a avisar. E aí ven Santo Tomé. Santo Tomé, Carro, Carballeiras e Casa do Rei. E Rei do Río Terra. Sí, exacto. A continuación, sección número 10 e sección número 11, mellor criador Xovencas Feiradeza e mellor criador Xovencas Open. Van a entrar todos en pista e logo o xuiz a decidirá. Que vaya entrando. Si vayan entrando en pista, por favor. Sí, Ganadería Santomé, vaya entrando en pista, por favor. Vaya entrando en pista, Ganadería Santomé. Ganadería Casa do Rei, Ganadería Nila. Sí. Sí, vaya entrando en pista. Ganadería Carballeiras. Sí, aprovechen a pista, por favor. Sí, Ganadería Carballeiras, por favor, faga entrada en pista. Por favor, aproveiten pista. Falla entrada en pista, Ganadería Carro. Falla entrada en pista, Ganadería Carro.
Que faga entrada en pista, por favor, Rei de Miñotelo. E con esta última ganadería damos por pechada estas dúas seccións número 10, mellor criador Xovencas Feira Deza, e a sección 11, mellor criador Xovencas Open. Estas son as de Feira Deza, e estas son, bueno, xo pon aí. Feira Deza e Open. Que marque polo menos 3. E puxaxe de segundo, puxaste tres ao revés. A ver, deixa ver. Mellor, Que marque polo menos 3. vai non marcar todo. Para marcar todo. Estas son as ganaderías participantes: Ganadería Santomé, Casa do Rei, Ganadería Carballeiras, Ganadería Carro e Rei de Miñotelo. Millor criador Xovencas Open e millor criador Xovencas Feira Deza.
En pista, cinco bonitos lotes de novillas. Una sección no fácil de juzgar, debido a que empieza desde edades muy tempranas y abarca hasta el final donde ya van a ser vacas. Hay un desequilibrio grande de tamaño siempre en estas secciones, y no es una sección, la verdad, muy fácil de juzgar. Debemos de buscar animales que sean morfológicamente muy similares, aunque la estatura no es un punto que podamos buscar en la uniformidad del rebaño. Como el primer lote del Open, marco el que está enfrente de mí. Como segundo, tercero, cuarto y quinto. Enhorabuena. Mellor criador Xoven Carfeira Deza, Ganadería Carballeiras, e como segundo criador, Ganadería Nila. No mellor criador Xoven Casopen, mellor Ganadería Carro, e como segundo mellor, Ganadería Rei de Miñotelo. Un fortísimo aplauso, por favor, para estas grandes ganaderías. Sí. Ese es el primero ahora. Que son primero este. Ya, no, por si se los querías dar. Seguido con la altura. Niño seguido con la altura. Pues si te fijas, todos sacaron los animales con la misma. Se me metió esa de ahí en el medio. Se hubiera metido La negra. Tuvo una delante la negra. La negra. Mamá, sácanos unha foto. Pues sí, la negra, o cualquiera, da igual, ¿qué más da? Tenía una que quedó tercera en una sección fortísima ahí en la tercera. Pero todos sacan los animales del mismo tamaño.
Sí. o da Ninas. Sí. Ese rapaz tamén é unha maravilla. Sección número 12, Gran Campeonato de Xovencas Feiradeza. Sección patrocinada por Ascol. Os gandeiros que van a participar con animales, por favor, en esta sección, que os acerquen a pista. Número 109, número 110, 608 e 605. ...109, por favor. Ganadería Nila. Vaya entrando en pista, por favor. Sí, 109. Ganadería Nila. 110. Ganadería Carballeiras. 608, Ganadería Carballeiras. Y 605, Ganadería Carballeiras. Por favor, vaya entrando en pista. Sección número 12, Gran Campeonato de Xovencas Feiradeza. Sección patrocinada por Ascol, donde compite a campeona e subcampeona da xata e da xovenca. Llegamos ya al primer gran campeonato de la mañana, este gran campeonato de Feiradeza. Tenemos dos grandísimas terneras y dos grandísimas novillas. Como llevo hablando toda la mañana, animales
muy equilibrados, muy uniformes, angulosos, que se mueven en unas grandes patas. Debemos escoger la gran campeona y la gran campeona reserva, que va a ser a lo que procede ahora mismo. Xovenca, gran campeona feira deza, o dorsal 608, Carballeiras Movín Cóncava, de Ganadería Carballeiras. E como subcampeona, como reserva, como Xovenca reserva, a número 109, Anila Parfet Bubela, de Ganadería Anila. Un fortísimo aplauso, por favor. Como ya dije, tanto en las secciones que compitieron como en sus campeonatos, dos animales extraordinarios, pero hoy esa costilla un poco más profunda y esa colocación de las patas posteriores debajo de la grupa cuando están paradas hace que la novilla aventaje al día de hoy a la bonita ternera como gran campeona en reserva. Enhorabuena a sus criadores. Sí, a continuación, sección número 13, xa última da mañán, Gran Campeonato de Xovencas Open, sección patrocinada por Sesga. Dorsal número 204, vai acercando a pista de Ganadería Carro. A 309 de Finca La Asunción. Número 606 de Ganadería Rey de Miñotelo y número 705 de Rey de Miñotelo. Vayan acercando a pista.
Vaya entrando en pista, por favor, dorsal número 204 de Ganadería Carro. 309, Finca La Asunción. Dorsal número 606 de Rey de Miñotelo. Y dorsal 705 de Ganadería Rey de Miñotelo. Última sección da mañán, sección número 13, Gran Campeonato de Xovencas Open, sección patrocinada por Sesga. Compite primeira e segunda clasificada da xata e da xovenca.
Sí, llegamos ya a la última sección de la mañana, el gran campeonato del Open, donde realmente tenemos 4 animales extraordinarios. Si bien llevamos toda la mañana hablando de balance, de animales uniformes, animales angulosos y animales con muy buenas patas, ahora mismo en el centro de la pista tenemos los 4 mayores exponentes que pasaron por la pista hoy. Lo primero, quería felicitar a sus criadores y por favor al público un fuerte aplauso para todas ellas. Como criador, como ganadero, sería un orgullo poder criar un animal como cualquiera de estos, pero hoy solo podemos quedar a hacer una gran campeona y su reservada, y espero que con una ovación y vuestra ayuda lo hagamos. Novilla, gran campeón da Xovencas Open, o dorsal número 606, Rei Has Amara, de ganadería Rei de Miñotelo, como reserva a número 204, Casanova Sugus Choice, de ganadería Casa Carro. Un fortísimo aplauso. Dos animales realmente magníficos, fabulosos, pequeñas diferencias entre ellas, muchas virtudes las dos, pero hoy esa curvatura de las patas posteriores, así como su movilidad y también un poquito más de anchura en la grupa, hacen que prefiera la novilla sobre la ternera, pero como bien digo, dos animales realmente extraordinarios y se merecen un fuertísimo aplauso. Bueno, e ahora por a mañán damos por rematado este concurso de xatas e xovencas deste 29 concurso Frisón Feira Deza. Quero lles encomendar para as 7 da tarde que comenzaremos o concurso de vacas de animales en leite. Moitas gracias e hasta tarde.